De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Moisés Naim, analista internacional venezolano, se refirió en la FM al embargo de Estados Unidos a Venezuela y el salto del dólar en América Latina. Don Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación una vez más. Gracias por darnos unos minutos, don Moisés. ¿Cómo lee estas determinaciones que ha tomado en las últimas horas el gobierno del presidente Donald Trump frente a Venezuela? Claramente son una escalada de las sanciones, son en el fondo tienen que ver con China, tiene que ver con si estas sanciones van a alterar la capacidad de China de seguir recobrando el pago de sus deudas que Venezuela le debe a China con petróleo. Es decir, China le prestó dinero a Venezuela, Venezuela le prometió pagos en entregas de petróleo y vamos a ver si eso continúa o si eso se bloquea por el embargo. Esa es la condición esencial. No es un embargo realmente en el sentido de que es posible para empresas privadas fuera de Venezuela interactuar con empresas privadas venezolanas. Entonces no es un embargo tal como es entendido normalmente en estas conversaciones. Don Moisés, una medida económica como la que está estableciendo Estados Unidos o implementando Estados Unidos a Venezuela, de esta magnitud no se veía en los últimos 30 años y pone a Venezuela en la lista de países con un historial terrible que ninguna nación quisiera estar, como Corea del Norte, como Irán, como Siria. Esto más mal no puede salir para el régimen de Nicolás Maduro. Que no le importa. El régimen de Nicolás Maduro ya lleva años demostrando que a ellos no les importa lo que le sucede a los venezolanos de a pie. Ellos están dispuestos mientras ellos están protegidos y siguen comiendo y siguen teniendo la capacidad de saquear el país, ellos no han dado muestras de que ninguna sensación de importancia, de urgencia. No hemos visto ninguna medida por parte del gobierno de Maduro para actuar, para hacerle la vida más fácil a los venezolanos. Más bien todo lo contrario. Entonces, estas sanciones son importantes, son notorias, pero, por ejemplo, no son lo que serían la sanción más importante, si se quiere, para el gobierno de Venezuela, son en España. No tienen que ver con China, no tienen que ver con la tasa de cambio, no tienen que ver con el precio del petróleo, tiene que ver con España. En España han tomado refugio los principales miembros de las familias de la élite gubernamental chavista, madurista. Ahí están todos ellos haciendo negocios, comprando las mansiones y las propiedades más importantes. Están sus hijos estudiando, están disfrutando del dinero que le robaron a los venezolanos mientras el país muere de hambre. La verdadera sanción que tendrá impacto sobre el régimen de Maduro es cuando a ellos y sus familiares, a sus testaferros, a sus cómplices, se les haga más difícil disfrutar el dinero que robaron en los lugares del mundo, y España es un lugar importante en este sentido. Eso es correcto, Moisés. Sin embargo, lo que estaba pasando antes era que España y Estados Unidos eran el refugio de todos estos malandros venezolanos que se han robado el país. Estas medidas, en esta misma medida, estas medidas que toma Estados Unidos, ¿termina asfixiando más a la gente o al régimen? Siempre la gente es la que termina pagando las consecuencias. Los números que tenemos de Venezuela ahora son espantosos. El Fondo Monetario Internacional dice que este año la economía se va a reducir, se va a achicar en 35%. Ya venía contrayéndose. Esto quiere decir que la economía venezolana hoy tiene un tamaño como de un país de América Central, Guatemala, por ejemplo, ¿no? Con 30 millones de habitantes que no están encontrando la comida, las medicinas que necesitan. Las importaciones del mes fueron $300 millones, el total de importaciones a Venezuela del mes pasado. Entonces, todas estas cosas
tiene consecuencias, pero nunca hay que perder de vista que las verdaderas sanciones que se le imponen a Venezuela las impuso esa potencia del norte, que se llama Cuba. No hay ninguna sanción que les haya impuesto los otros gobiernos que haya causado tanto desastre, tanto sufrimiento humano, tanta corrupción, como las sanciones que puso Cuba en complicidad con el régimen de Chávez primero y de Maduro después. Doctor Naim, lo saluda Laura Newton. ¿Qué pasa con los bienes que están bloqueados en Estados Unidos, específicamente Citgo, cuyo control se está peleando en las cortes estadounidenses? Recientemente una corte en Delaware había fallado que podía ser utilizado para saldar las deudas a Crystalex, cuyas operaciones fueron expropiadas por el chavismo. Pero también la administración Trump quería protegerlo para que sea un activo del del gobierno de Juan Guaidó. ¿Qué pasa con, digamos, este bien? Juicios y más juicios. Venezuela, durante el gobierno de Chávez primero y de Maduro después, adquirió la deuda pública internacional más grande que hay en estos momentos. Y ahí todo tipo de fondos buitres y de instrumentos legales, y cada vez que aparece una posibilidad de que haya algún tipo de dinero que vaya a las arcas del gobierno de Guaidó o que vaya a ser recuperado por la nación venezolana, aparecen literalmente centenares de abogados de las firmas más cotizadas, más importantes, más influyentes de Estados Unidos del mundo a tratar de cobrar. Dicen, no, aquí no cobra nadie, sino cobra mi cliente primero. Y sus clientes suelen ser unos fondos buitres con mucho dinero que compraron deuda venezolana al 10% de lo que es su valor nominal y que quieren que se le pague completo. Entonces usted pagó 10 centavos de dólar por un papel de PDVSA y quiere que le pague su dólar completo. Entonces estos fondos buitres están simplemente bloqueando eso y están esperando que puedan recuperar un retorno importantísimo a la inversión que hicieron. Pero de aquí en adelante la arena donde van a ocurrir cosas que afectan la capacidad de la nación venezolana para operar internacionalmente del sistema financiero tiene que ver con todos los litigios y toda la agresividad legal que hay en estos momentos con respecto a las deudas de Venezuela. Claro, señor Naim, aunque usted dice que aquí generalmente los golpes de este tipo de medidas los recibe siempre la población, de todas maneras, ¿qué impacto concreto puede tener sobre la permanencia de Maduro en el poder? ¿Hace más probable una caída del régimen este bloqueo que ha hecho el gobierno norteamericano? Yo no lo sé, porque repito que lo que la teoría dice que se ponen sanciones económicas, la gente en la calle sufre, el gobierno se hace impopular, ahí la impopularidad se hace insostenible, el gobierno cae. Esa es la teoría de los cambios de régimen motivados por sanciones económicas y estrangulamientos económicos. Eso hasta ahora no ha sucedido, y no ha sucedido porque Maduro tiene la capacidad de reprimir a los venezolanos hambrientos que salen a la calle a protestar. Entonces, y él no, y su gobierno no ha dado ninguna muestra de sensibilidad social. Hasta las CLAP, que son esas cajas de productos, muchos de ellos podridos que distribuye el gobierno, pues son fuentes de negocio. Nos vamos a enterar semana pasada, antepasada, que con eso se hacían negocios gigantescos. O sea, se están robando hasta la comida de los hambrientos. Entonces no les interesa. Y mientras tengan venezolanos de uniforme dispuestos a asesinar a venezolanos hambrientos que protestan en la calle, y me refiero a los militares, que están dispuestos a hacer eso, pues el gobierno se puede sostener. Eso no es muy sostenible a largo plazo, pero no está claro cuándo puede cambiar las cosas y cuando las Fuerzas Armadas venezolanas van a dejar de apoyar un régimen criminal. Don Moisés, déjeme cambiarlo rápidamente y radicalmente de tema. Tengo que aprovechar que lo tengo en los micrófonos de la FM para preguntarle sobre el primer año del presidente Iván Duque. ¿Cuál es su concepto sobre lo que ha ocurrido este año en Colombia? Colombia es un país de un enorme potencial y también de una enorme capacidad para la autoflagelación y para la crispación. Y siempre me llama la atención lo rudo que es la política en Colombia, lo difícil que es gobernar el país. Creo que el presidente Duque está haciendo lo que puede dentro de un ambiente muy adverso. Ustedes ya mencionaron los números de la economía.
muchos de ellos tienen que ver con la economía internacional, pero hay otros que también tienen que ver con las circunstancias internas económicas de Colombia. Yo no sé más qué decir. Colombia merece tener un desempeño económico, social, político mejor que el que tiene, y hay una pugnacidad, una crispación, una violencia política en Colombia que es que está siendo realmente un obstáculo a que Colombia sea más próspera, más igual, más justa, más rica. Don Moisés Naim, una de las mentes más brillantes económicas actualmente en el mundo. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Muchas gracias. Buenos días a todos. En la FM, las noticias como son. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. Las recientes masacres perpetradas en los Estados Unidos por tiradores que a su paso van disparándole a cientos de inocentes son hechos realmente lamentables que cualquier ser humano debería rechazar. Lo que no tiene sentido, o por lo menos no es coherente, es que aquellos que han apoyado la impunidad total para la FARC hoy salgan a rasgarse las vestiduras por esas masacres que se han cometido en territorio norteamericano y que, repito, son deleznables desde todo punto de vista. Porque mientras señalan en Estados Unidos, en Colombia apoyan la impunidad total para las FARC. Allí está ese señor al que llaman el monstruo de Bojayá, miembro de las FARC, ocupando la curul de Jesús Santrich. Lo grave de toda esta ecuación es que la guerrilla de la FARC, sus dirigentes, no hayan primero purgado sus penas o por lo menos reparado a sus víctimas. Es cierto que las FARC no estaban derrotadas del todo como para que se pudrieran en una mazmorra, pero tampoco ganaron la guerra como para que el Estado se haya plegado con total impunidad ante ellos. La paz es un equilibrio justo entre reparación y justicia. Eso fue lo que le faltó al proceso de paz y por eso el rechazo generalizado del pueblo colombiano a un proceso que le entregó a los peores genocidas de nuestra historia toda suerte de gabelas y prerrogativas. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, indicó en la FM lo preocupante que resulta para Colombia el precio del dólar, el cual superó la barrera de los 3.400 pesos. Dejó entrever que no se volverá a ver un dólar a 3.000 pesos. Doctor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Como siempre, un gusto saludarlos. Muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Doctor Cárdenas, ¿tenemos que estar preocupados o no con el tema del dólar? Sí, porque si bien el problema es global, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el coletazo sobre Colombia fue particularmente fuerte. Es decir, algo están viendo los mercados que hace que en medio de esta enorme vulnerabilidad, cuando hay mucho nerviosismo, pues el más damnificado es Colombia. La moneda colombiana fue, después de la brasileña, la que mayor valor perdió en la jornada de ayer. De manera que sí es preocupante que Colombia sea uno de los damnificados de esa guerra comercial que, por cierto, nadie sabe dónde va a terminar porque cada día se están viendo medidas nuevas y el problema se está escalando. Entonces, en la medida en que siga la guerra comercial, pues seguirán las consecuencias negativas sobre Colombia. Doctor Cárdenas, cuando usted dice algo debe estar pasando para que haya más movimiento en Colombia relativo que en otros países, ¿lo puedo traducir a que lo que antes decíamos que era el blindaje económico colombiano se ha venido deteriorando, ya no existe? A ver, si uno mira con objetividad la economía colombiana, pues uno ve que tiene muchas fortalezas. Colombia es un país muy serio, muy sólido, que ha sido bien manejado en materia económica, con coherencia, con continuidad. No tiene los problemas de una Turquía, donde el presidente acaba de despedir al gerente del Banco Central. No tiene los problemas de una Argentina, no tiene los problemas de un Brasil, que ha estado sumido en una profunda recesión ya durante varios años. De manera que uno dice, ¿por qué Colombia? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y la verdad, lo único que uno ve relativamente desencuadernado, como desordenado en el caso colombiano, es el
déficit de la cuenta corriente, es decir, el desequilibrio externo. Están creciendo mucho las importaciones, las exportaciones están cayendo, los datos de junio fueron particularmente malos, de manera que se está acumulando un déficit externo que sí llama la atención, sí es más alto de lo normal, no está dentro de los rangos de lo que es tolerable o aceptable, y tal vez esa es nuestra vulnerabilidad, y los mercados están diciendo, en momentos de nerviosismo, en momentos en los cuales buscan refugiarse en activos seguros, se están saliendo del peso colombiano, y por eso esa devaluación tan fuerte del día de ayer, y por eso llegamos a esa tasa que es la máxima histórica. Nunca antes en la historia de Colombia habíamos tenido un peso bordeando los 3.450 pesos por dólar. Doctor Cárdenas, hipersimplificando esta situación económica, uno podría decir, bueno, cuando hay estos cambios salvajes en la cotización de la divisa extranjera, pues esto obedece a determinaciones que se toman fuera del país por muchas veces inversionistas extranjeros que están en Londres, en Hong Kong, en Nueva York, etcétera. Y cuando esos inversionistas extranjeros, que usted los acaba de mencionar también, ven el panorama de la región, ¿cierto? Ven el panorama de la región y dicen, invierto en Colombia, pongo plata en Colombia, o pongo plata en Ecuador, o pongo plata en Venezuela, o pongo plata en Chile, o pongo plata en Argentina. Y cuando van a tomar esa determinación y ven a Colombia en lo macro, no en la minucia, en el detalle, que muchas veces es lo que pasa afuera, ¿qué se pueden estar encontrando? Se encuentran un país donde los impuestos son carísimos, un país donde la seguridad jurídica es cuestionable, un país donde políticamente hay una gran división y un advenimiento progresivo de la izquierda, o un ambiente que no necesariamente es el más favorable para los inversionistas y para la generación de empleo. Veo un país donde la inflación está avanzando, veo un país donde el desempleo está avanzando y veo un país donde el crecimiento económico no es positivo. Es decir, cuando usted lo ve en la hipersimplificación del ejercicio de dónde poner las fichas económicas, si usted fuera un inversionista internacional, realmente no hay mucho que destacar en Colombia frente al resto de sus contrincantes. Yo no creo tanto, no creo que el panorama sea tan negativo, es decir, esto ocurre en instantes. Estos son unos inversionistas que no son los que trajeron recursos para montar una fábrica, para hacer un cultivo, no. Estamos hablando de las inversiones de portafolio. Esto es simplemente oprimir una tecla, es simplemente decir, vendo o compro papeles colombianos. Por mucho tiempo estuvieron comprando y trajeron muchos dólares para comprar sobre todo TES, papeles del gobierno. De manera que en un momento de nerviosismo como el de ayer, preguntémonos por qué deciden, oiga, este es el momento de vender los papeles colombianos. Yo no creo que hagan una reflexión tan profunda de hacer todo el panorama político, todo el panorama económico colombiano. Dicen, miremos cómo está el peso colombiano. Y en mi opinión, en medio de ese nerviosismo dicen, el momento de salirnos del peso colombiano es ahora, porque el peso se va, digamos que va a perder valor, el dólar se va a fortalecer frente al peso colombiano. Y eso es lo que pasó. Nosotros veníamos de unas semanas con el peso, digamos, con la tasa de cambio en 3.100 pesos, incluso llegaba hasta los 3.180 pesos por dólar, y estaba barato el dólar. De manera que lo que pasó en un momento dado fue que los inversionistas dijeron, no, la moneda en Colombia debe estar un poco más devaluada. Lo que pasa es que creo que nos tomó a todos por sorpresa y que fue muy rápido el ajuste. Pero si usted me pregunta a mí qué queda de todo esto, no creo que es que la economía colombiana quede mal parada y que nosotros estemos, digamos, en el escenario internacional en una situación débil comparado con otros. No, quiere decir que ese dólar que aquí conocíamos a 3.000 pesos y que estuvo vigente más o menos desde el 2015, subía 100, bajaba 100 pesos, ya no es, que ya esa tasa no va a ser la tasa de equilibrio hacia adelante. Yo creo que lo que esto nos está diciendo es el dólar en Colombia no va a estar alrededor de los 3.000 pesos, sino que va a estar más alto. Yo no sé si son 3.300 pesos o 3.400, no lo sabría, pero sí sé que los días del peso, la tasa de cambio del peso por dólar a 3.000 ya pasaron, ya esos días no van a volver. Son parte del pasado. Doctor Cárdenas, en los últimos 5 años hemos visto cómo prácticamente el valor del dólar en Colombia se ha duplicado. Hace 5 o 6 años estábamos en 1.800 y hoy ya estamos superando los 3.450 pesos. Se ha duplicado. Es decir, por muchas señales de tranquilidad que den los expertos, la realidad es que estamos la mitad o valemos la mitad en términos internacionales de lo que valíamos hace 5 o 6 años. Claro, lo que pasa es que hay una realidad. Cuando teníamos el dólar a 1.800 pesos era porque el barril del petróleo estaba a $110.
Después se descolgó el precio del petróleo, llegó a estar por debajo de $30 a comienzos del 2016 y ahí fue cuando el dólar llegó acá a 3.300. Afortunadamente el petróleo volvió a subir. Lo que es paradójico de lo de hoy, lo que me parece más destacable de lo que está pasando hoy, es que estamos con esta tasa de cambio de 3.400 pesos y el petróleo está otra vez a $60. O sea, el petróleo se recuperó fuertemente frente a lo que teníamos en el 2016. Estamos con una tasa muy alta, un peso muy devaluado y con un precio de petróleo pues que no es bajo. Es un Claro. Lo que hace más grave la situación. Hace más grave la situación. Sí. Por eso vuelvo a mi punto. El dólar a 3.000 pesos es cosa del pasado. Nos vamos a tener que acomodar a una economía con un dólar alrededor de 3.300, 3.400 pesos. ¿Es bueno o malo? Esa es otra buena pregunta. ¿Es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Es lo que el mercado dicta. Y hay ganadores y perdedores. Y ustedes Oiga, mencionaban, ministro. Fernando hace un momento hizo la relación de ganadores y perdedores. Oiga, ministro, el año pasado para agosto el dólar valía 2.898. Exactamente hoy vale 3.460. Y ahí le aparece a este primer año de gobierno el cuarto fantasma que acecha la economía. El primero es un desempleo del 12%, 2.300.000 colombianos no tienen trabajo. Segundo, la devaluación del 20%, ubicando al peso colombiano como la segunda moneda más devaluada del mundo. El tercero es la inflación, que seguramente en agosto llega al 4%. Llega al techo que tiene previsto el Banco de la República. Y el cuarto punto es un crecimiento del 2,8% que sigue siendo muy bajo. ¿No le parece que estos cuatro jinetes presagian que el año no va a cerrar bien y que el otro va a ser peor? ¿Cómo es su análisis? Hombre, Fernando, esas cifras no son buenas. Ayer no fue un buen día para la economía. El dato de la tasa de cambio llegando al máximo nivel histórico y esa inflación que reveló el DANE a las 7 de la noche de 3.79%, es decir, ya acercándose peligrosamente a ese punto del 4% que usted menciona, que es el que prende todas las alarmas, no fueron buenos datos. Ahora, si usted me pregunta, yo soy de la tesis de que el gobierno en materia económica ha mantenido una línea muy coherente, es decir, el gobierno en materia económica ha seguido por una ruta que estaba trazada, que es la ruta de la responsabilidad fiscal, que ha sido una ruta, digamos, de manejar la economía colombiana con mucha continuidad. Lo que le ha hecho enorme daño al gobierno en materia económica es la línea política. Es cuando el 7 de agosto del 2018, en el discurso de posesión del presidente Duque, el entonces presidente del Senado habla de que la economía colombiana está en bancarrota, que estamos en una crisis, que el país está en la olla, y eso afectó la confianza, generó un ambiente de pesimismo que inmediatamente, y ustedes lo han relatado una y otra vez en la República, inmediatamente afectó esas encuestas de confianza de los consumidores, de los industriales, y eso generó una desaceleración. Es que la economía venía muy bien en el segundo trimestre del 2018, es decir, hasta que nosotros tuvimos la responsabilidad, la economía creció 2.9%. No ha logrado superar ese crecimiento del segundo trimestre del 2018. O sea que cuando a veces salen los voceros del lado político del gobierno a decir de que era que el país estaba en una recesión y que la situación era muy difícil, eso es falso. El país estaba creciendo al 2.9% en el segundo trimestre del 2018. Es contra esa vara con la que tenemos que medirnos, claro, no con ninguna otra. Doctor Cárdenas, le saluda William Calderón. Ante este escenario que unos plantean catastrófico, lo veo a usted mucho más moderado, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para blindarse de los efectos de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? No hay blindaje posible ya a estas alturas. Es decir, en lo que vaya a pasar con la tasa de cambio ya está más o menos dictado. O sea, nadie se le ocurriría en este momento decirle al Banco de la República que saliera a intervenir vendiendo dólares para tratar de estabilizar la tasa de cambio. Eso es quemar reservas internacionales sin ninguna razón. No logra el efecto de estabilizar el dólar. A mí cuando en su momento el dólar empezó a subir muy rápido de 1.800 pesos y se trepó a 3.000 pesos pues en cuestión de semanas, todo el mundo decía, no, dígale al Banco de la República que venda reservas. No, eso no es lo correcto. Hay que dejar que el dólar llegue al punto donde se estabilice. Entonces no hay mucho para blindarnos. Lo que sí es que hay que hacer una reflexión donde el primer elemento que creo que hay que meterle a la ecuación es, bueno, en el manejo fiscal ha habido mucho ruido en los últimos días, que cómo se va a financiar el gobierno, que si va a vender activos, que si va a usar las utilidades del Banco de la República. No, pongámonos
digamos, los números sobre la mesa y digamos exactamente qué es lo que quiere hacer el gobierno y que el discurso fiscal sea claro y contundente, único, no un día un anuncio, el otro día otro. Yo creo que ese es un primer elemento que me parece que hay que poner sobre la mesa. Y lo segundo es el tema del empleo. A mí me preocupa mucho la situación del empleo en Colombia. Creo que es realmente nuestro principal problema. No es el dólar, es el empleo. Y ahí creo que esos subsidios que había para la compra de la vivienda de la clase media, viviendas que van de 100 millones a 350 millones de pesos, eran necesarios. El gobierno los paró prematuramente, en mi opinión, porque hay, digamos, necesidad de que esa vivienda media se venda, el darle a una familia un subsidio a la tasa de interés y que el banco, en vez de cobrarle el 11%, le cobre el 8% de intereses. Eso le ayuda mucho a la familia a comprar esa vivienda, y yo creo que eso ayudaba a generar el empleo que se requería para que no se desbordaran esos índices de desempleo. De manera que esos son como dos elementos que yo pondría para simplemente aportar a la discusión económica del momento. Doctor Cárdenas, si usted fuera el ministro, ¿qué medidas tomaría? ¿El gobierno sí tiene herramientas para frenar la inflación, que ayer lo vimos a usted muy preocupado con este tema por el alza? Cristina, me da mucho gusto saludarla. No son tantas las herramientas, y la única que hay para bajar la inflación es la que uno no quiere utilizar, es el remedio que uno no quisiera tomarse, que es subir la tasa de interés. En este momento subir la tasa de interés en Colombia sería un gran contratiempo, sería algo que realmente nos debilitaría la economía, generaría menos crecimiento, o sea que ojalá que el Banco de la República no tenga que llegar a esos extremos, porque eso sería realmente algo negativo. Ojalá que eso no pase, ojalá que la inflación se logre mantener dentro del rango del 2 al 4%. Ministro Cárdenas, exministro Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos aquí en la FM, es usted muy gentil. Gracias a usted, Luis Carlos. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, habló en la FM sobre los pactos por el crecimiento para estimular la productividad, las exportaciones y el empleo. Señora vicepresidente, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Saludo a Fernando, a todos sus compañeros de mesa. Señora vicepresidente, el gobierno está anunciando un plan muy importante con los gremios, con 45 gremios para estimular la productividad, las exportaciones en el empleo. Una noticia importante en un día en el cual el panorama económico no pinta muy bien. ¿De qué se tratan estas iniciativas, señora ministra? Luis Carlos, este es un trabajo que hemos venido haciendo hace ya cerca de unos 4 meses, porque el gobierno durante el primer año fue definiendo realmente una hoja de ruta para el sector empresarial y mostrando que es un gobierno que cree que el desarrollo económico, el sector empresarial, la inversión privada son fundamentales para generar empleos, para darle mejor calidad de vida a los colombianos. La gente en este país no necesita que le estén dando limosnas, sino tener un empleo, y para eso necesitamos un sector empresarial dinámico, pero también que se creen muchas nuevas empresas pequeñas, medianas, que los empresarios puedan ser emprendedores y que veamos las oportunidades en el mercado nacional y en el mercado internacional, exportando productos, utilizando los acuerdos de libre comercio ya celebrados. Entonces, el primer año se hizo la ley de financiamiento que da unas condiciones atractivas, que muestra una hoja de ruta, se sacó el Plan Nacional de Desarrollo que reafirma ese compromiso con el crecimiento económico, y ahora nos concentramos en lo micro, y lo micro es mirar cómo son los sectores de la producción, las cadenas productivas de Colombia, y lograr entonces que cada uno de los eslabones de una cadena productiva tenga mejores condiciones de competitividad, identificar con ellos mismos dónde pueden haber dificultades, qué tipo de trabas, si son trámites en el gobierno, si son demoras, a veces, por ejemplo, en los permisos que debe dar el INVIMA, si son deficiencias, por ejemplo, en la formación técnica de los recursos humanos, donde hay obstáculos que inhiben el desarrollo de esas cadenas productivas, y así fue como hicimos este listado de 505 obstáculos en los 15 pactos que firmamos ayer. Ahora, son 15 pactos con 45 gremios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí está alimentos procesados. Entonces, en alimentos procesados vamos a ver, por ejemplo, no sé, unas chocolatinas o galletas. Pues sí, eso tiene harina, pero eso también tiene el cacao, eso también tiene el azúcar. Entonces era mirar qué pasa al interior de cada uno de esos sectores, cómo hacer para aumentar la producción. Le cuento una cosa, cacao, por ejemplo, es un producto que todo lo que usted siembra en Colombia, yo invito a los colombianos a mirar ese
posibilidad, usted tiene ese cacao vendido, porque tenemos una excelente calidad de producción, porque desde la Federación de Cacaoteros está haciendo, para guardar las proporciones, lo que hizo la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia, desarrollar realmente un sector muy fuerte, con unas condiciones de mercado de verdad inigualables. Entonces, señora vicepresidente, sí. Quisiera preguntarle, cuando uno ve en lo macro lo que podría estar afectando la generación de empleo en Colombia o lo que podría estar incomodando a los generadores de trabajo en Colombia, entre esas cosas se podría uno encontrar una cantidad de impuestos enorme, una inseguridad jurídica grave que no solamente está presente en ese gobierno, sino que ha venido en el pasado. Dos problemas macro grandes están dentro de estos pactos para estimular la productividad, las exportaciones y el empleo. Por supuesto que sí, uno de ellos es la inseguridad jurídica, Luis Carlos, que sin duda ha afectado, y es que al sector privado lo han tenido sometido a un cambio constante en las reglas de juego. Y una cosa grave que pasa en Colombia, Luis Carlos, es que han venido haciendo esta idea antipática hacia el sector empresarial. Aquí hay una actitud a veces muy populista de decir que es que los empresarios son ricos, los empresarios son malos, y por el contrario, aquí hay muchísimo pequeño y mediano empresario. Esta es una economía que está tejida a punta de 80% de pequeñas y medianas empresas, y hay es que estimularlos y darle por eso estas condiciones de juego estables, claras, confiables, transparentes. Luego sí, la inseguridad jurídica es uno de los factores que más está afectando. También afecta la demanda interna, a veces entonces se resiente la demanda interna. Eso le está pasando, por ejemplo, al sector de la construcción. Entonces hay que mirar realmente cómo entre los factores que dependen del gobierno, porque nosotros no podemos hacer obviamente milagros con todo lo que pueda afectar en un momento determinado, pero todo lo que depende del gobierno lo vamos a solucionar. Y en esos 45 gremios que participaron ayer, pues estaban empresarios pequeños, medianos allí representados, y de verdad que las cifras son muy estimulantes, Luis Carlos, porque entre todos ellos se fijaron cuotas, o se fijaron metas más bien, de cómo van a aumentar su producción, sus inversiones, sus empleos y sus exportaciones. Y fue bien interesante, por ejemplo, en materia de producción, el aumento de la producción sumada de todos ellos es de cerca de 14 billones de pesos, que eso es realmente bien interesante. Sí. Los compromisos de ellos de generar nuevos empleos, eso está desagregado pues por cada uno de los gremios, está en 860 mil empleos, que son cifras realmente importantes, y vamos a apostarle al seguimiento a todo esto. Sí, señora vicepresidente, esta noticia que usted dio a conocer ayer, los pactos por el crecimiento con esta gran cantidad de gremios económicos, le cae como anillo al dedo a un día en que se conocen pues cosas que empiezan a preocupar en la economía. Alto desempleo, bajo crecimiento, devaluación del 20% y una inflación que seguramente en agosto alcanzará el 4%. ¿Cómo hacerle seguimiento a estos pactos por el crecimiento? Si hay un compromiso de los gremios, ¿cómo verdaderamente materializar este pues gran proyecto que usted lanza y que ojalá se pueda ejecutar con los gremios? A ver, Fernando, lo primero, este es un compromiso que se ha hecho de buena fe, es un compromiso que se ha hecho espontáneamente, este es un compromiso que se ha hecho con una gran corresponsabilidad con el país, es mirando el futuro de Colombia. Colombia es viable si somos capaces de generar un crecimiento económico que le dé empleos a los colombianos, que permita que emprendedores nuevos, pequeñas y medianas empresas, subsistan, sean escalables, sean rentables, sean estables en nuestro país. Entonces aquí por eso hicimos este trabajo con un gran rigor, cerca de 4 meses, sentarnos a hacer como esa taxonomía, una disección de cada sector en profundidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué los frena? ¿Si están estancados? ¿Por qué? ¿Desde cuándo se estancaron? ¿Cuáles son las condiciones para que aumenten inversiones? Y cada uno fue definiendo cómo podían crecer. Han surgido oportunidades bien interesantes. Por ejemplo, hay un sector que es el de las industrias de movimiento. ¿Eso qué es? Eso es industria automotriz, pero también son astilleros navales, pero también son partes para aviones. Colombia no tenía realmente grandes posibilidades en estos últimos 2 y ahora hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cotecnar es una empresa que depende de la Armada Nacional y se ha vuelto muy fuerte en la producción de astilleros en Colombia, y entonces hay una industria de partes para naves marítimas que se viene derivando de allí. Lo mismo sucede con el sector aéreo. Entonces cada uno de ellos ha dicho, vamos a hacer una inversión adicional. ¿Por qué? Porque las condiciones tributarias
son favorables porque la estabilidad que este gobierno les ofrece les genera confianza. La economía es confianza, Fernando, usted lo sabe. Ustedes dos, que son tan buenos economistas, lo saben mejor que nadie. Luego lo que estamos haciendo es eso, darles a ellos unas señales claras de confianza para hacer esas inversiones. Pero claro, hay mucha incertidumbre en el mundo. Y fíjese una cosa, esta devaluación tan alta y tan preocupante con toda esta guerra comercial que es lamentable realmente, la falta de tener un multilateralismo, de tener la Organización Mundial de Comercio. Pero esto es lo que nos demuestra, es algo que dijimos siempre, se desindustrializó el país. Durante los últimos 12 años se desindustrializó y lo dejaron desindustrializar deliberadamente, porque entonces ahora usted tiene una tasa de cambio disque favorable y no tiene suficiente producción para salir a conquistar el mercado internacional. Vicepresidenta, le saluda William Calderón. William. Quisiera sacarla del tema económico e irnos al de los balances. Acaba de cumplirse, o se está cumpliendo ya el primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Y hemos recibido un documento acá en el que se destacan cerca de 100 logros que ha hecho el gobierno colombiano en este primer año. Pero quisiera invitarla a un ejercicio autocrítico. No hablemos de lo que ha salido bien, hablemos de lo que se puede mejorar. En ese ejercicio autocrítico, ¿cuál cree usted son las asignaturas que tiene pendiente el gobierno colombiano y al que debería meterle mucha fuerza y apretar tuercas? ¿Dónde las cosas no están saliendo bien y hay que mejorar? Yo creo que hay que seguir mejorando en este crecimiento económico. Eso es fundamental para el país. Y por eso todo este ejercicio que empezó ayer y que va a seguir dentro de un mes. Ayer firmamos 12 pactos. Vamos a firmar otros 15 aproximadamente, máximo en un mes. Y esto nos va a traer otras cifras equivalentes a las de ayer. Eso es fundamental. Segundo, me parece que en la justicia tenemos que lograr nosotros realmente también que haya una reforma en la justicia que permita, de verdad, esa justicia pronta, cumplida, eficaz que necesitamos los colombianos. La verdad, yo digo, la ministra anterior y la ministra nueva coinciden en que sí, hay dificultades para hacer una gran reforma a la justicia. Aquí a veces uno siente como si se hubieran cartelizado determinados sectores y hay que apostarles al país. Aquí no puede haber nadie que esté pensando en cuáles son sus intereses ni tener cuoticas de poder ni nada. Por fortuna, la ministra Margarita Cabello ha venido conversando con las Cortes sobre cuáles son las reformas fundamentales para que la justicia funcione. Yo creo que allí tenemos nosotros un campo de mejoramiento. Pero ¿sabe una cosa? Anoche tuvimos Consejo de Ministros hasta tarde y allí cada uno de los ministros fue presentando sus logros. ¿Sabe cuál ha sido nuestra gran deficiencia? No comunicar todo lo que está haciendo el gobierno. Porque mire, es impresionante, por ejemplo, en salud. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota. Señora. El hospital de Buenaventura. Es un hospital que estaba prácticamente cerrado, nos lo entregaron así hace un año. O el de San Andrés de Tumaco, o el de San Andrés Islas, San Andrés y Providencia. Son hospitales que hoy están en condiciones de hacer una cirugía de cadera o una cirugía de cerebro y hace un año estaban casi cerrados. Sí. El hospital de San Andrés de Buenaventura, ya un paciente con recuperación perfecta, una cirugía de cadera, que son cirugías delicadas y que ha hecho el sector salud ponerse en el detalle de cómo soluciona los hospitales, y esto ahora con esa ley de punto final pues todavía mejor, porque va a ser poner realmente al día la deuda con el sector de la salud. Lo que se está haciendo en la educación es extraordinario. O sea, ya realmente le digo, este es un gobierno que tiene que comunicar todos los logros, porque de pronto se ha trabajado tanto que todo el mundo da por hecho que hacer las cosas bien es suficiente, y no es suficiente porque acá hay una guerra constante que hay contra el gobierno en determinados sectores de la política. Acá, digámonos la verdad, gente que con tal de llegar a la política, con tal de ganarse un espacio, están dispuestos a destruir este país. Y nosotros estamos trabajando y no mostrando lo que hacemos, y eso es lo que creo que hay que solucionar urgentemente. Señor vicepresidente, poniendo de lado que puede ser un problema de percepción, y esto es uno de los retos más grandes que tienen los políticos actualmente, poniéndolo de lado, el diario La República la semana pasada hizo un análisis y le preguntó a los industriales y a los empresarios colombianos qué pensaban del gobierno, y salió rajado el gobierno, y salieron rajados varios de sus ministros. Y el pedido al unísono, que también comparte escritos de análisis sobre el gobierno, como por ejemplo el de la revista Semana, y es que haya cambios de ministros, que pasen cosas, pero pareciera que el gobierno está empecinado
en dejar las cosas como son, como están, en el status quo. ¿Hay alguna intención de cambiar, de hacer alguna modificación para lograr, así sea, mayor percepción o mayor tracción en lo que están intentando hacer? Luis Carlos, esa es una decisión, por supuesto, que le corresponde solamente al presidente, conformar su gabinete, nombrar ministros o cambiar ministros. Y le voy a decir con franqueza, qué cosa tan injusta que a la gente no le guste el gabinete simplemente porque no tiene figuras mediáticas que estén permanentemente. Además, por Dios, ¿cuántas veces hemos visto en el pasado gente del mayor nivel dentro del gobierno con tonos absolutamente altisonantes, inclusive contra el propio gobierno y presidente? Esta es en cambio un gobierno de gente técnica, juiciosa, trabajadora, eso sí, sin ninguna relación con la clase política, y ese es el pecado que le están cobrando a este gobierno. Imagínese usted el pecado tan grande, tener gente honesta, que trabaja todos los días, que no vienen de la clase política, que no los nombró ningún directorio político, que no vienen aquí a dedo pues representando un sector de la política. Eso puede ser bueno o malo, eso no me parece a mí que sea el pecado de un gobierno. Entonces yo sí creo que si hay alguno que tenga deficiencias en su gestión, que esté a un ritmo lento cuando necesitamos subir todos el ritmo, el presidente tomará decisiones. Pero yo realmente digo, el país tiene que preguntarse por qué realmente a un gobierno que está haciendo las cosas con dedicación, a un gobierno que ha demostrado que no es necesario estar enmermelando al Congreso, que no es necesario estarle dando a todos los parlamentarios puestos y contratos para sus alcaldes y para sus cercanos políticamente con tal de que le pasen leyes en el Congreso. Es que aquí sí hay que transformar la manera de hacer política. La política clientelista le ha hecho un gran daño a Colombia. Mire usted la corrupción, por ejemplo, en el tema de los programas de alimentación escolar. Parte de lo que se hace y que ha hecho este gobierno es cerrar esas llaves, esos grifos que estaban abiertos para la corrupción. Entonces no se nota eso, pero se está haciendo. Pero aunque puede haber mucha verdad, por supuesto, en lo que usted está diciendo, cuando uno ve los números macros de economía con lo que nos estamos levantando hoy, evidentemente hay dos indicadores que se pueden cuestionar frente a lo que está ocurriendo con el gobierno. El tema económico, un crecimiento lánguido que muestra y que además genera situaciones como la que estamos viviendo hoy en la devaluación del país. Eso por un lado, digamos, la asignatura pendiente de Colombia de este gobierno frente a la economía es grande y es evidente. Y número dos, cosa que también es cierta, que uno más allá pueda estar o no pueda estar de acuerdo en la retórica o en la presentación del argumento, pero lo que sí es verdad es que este es un gobierno que ha estado empantanado, encunetado en términos de poder sacar adelante proyectos de ley de real trascendencia nacional. Tenemos dos temas grandes que más allá de la retórica y de nuevo de cómo se presenten, son problemas reales de este gobierno. No estamos en un camino de rosas y de flores frente a lo que está ocurriendo en este último año, señora ministra. Vicepresidente. Carlos, le voy a devolver una pregunta, perdóneme, sí, porque claro. acá el periodista es usted. Yo le digo, sí. ¿cuál país está en ese camino de rosas? Muéstreme un hito. Es que resulta que este es un mundo que se caracteriza por la turbulencia, por la incertidumbre internacional, porque acá dar el pulso entre los grandes de la economía mundial no ayuda para nada a nadie en ninguna parte, ni siquiera en los países más grandes. Cuando usted está viendo que la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos coinciden en asignarle a América Latina un crecimiento muy mediocre del 1.8%, y Colombia está creciendo al 3%, yo no me contento con eso. Yo no siento que esto sea para autocomplacencias, pero tampoco nos sigamos dando tanto palo, Luis Carlos. Doctora Marta Lucía, simplemente, perdóname, le interrumpo ahí, es que usted da el punto donde es, mire, usted plantea, obviamente el entorno económico internacional está enrarecido y toda la banca multilateral, incluida también pues instituciones como la CEPAL, dice que Colombia no va a crecer más allá del 3,1% este 2019, pero en el marco fiscal de mediano plazo que el gobierno presenta pone una cifra del 3,6%. ¿Hay contradicciones entre lo que usted ve y lo que ve el ministro de Hacienda? No, lo que creo yo de todas maneras es que esas son las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pues basado realmente en unos hechos de la economía. ¿Y usted los comparte? Y en unos precios del petróleo y demás, que creo yo que obviamente se pueden cumplir todavía. Estamos todavía a 5 meses de que se acabe este año. Yo no creo que uno pueda desestimarlos del todo, pero fíjese por ejemplo en el tema del marco fiscal de mediano plazo.
En el gobierno anterior, y me da mucha pena decirlo con tanta claridad, sí que hubo deficiencias en ese marco fiscal de mediano plazo. Proyectaron unos precios del petróleo que eran totalmente irrealizables, y ahí todo el mundo callado. Y entonces uno no dice, es que por haber sido de pronto complacientes con el gobierno anterior, también seanlo con el nuestro. No, este gobierno lo que ha hecho es sincerar muchísimas cosas. Sincerar, por ejemplo, ¿saben qué? La deuda que tenía la nación por un montón de sentencias ya ejecutoriadas en contra de la nación, ni más ni menos que eso, que vale billones de pesos en las cuentas nacionales del gobierno anterior y en el marco fiscal. Eso no aparecía. Imagínese que usted esté debiendo la sentencia porque lo condenan por cualquier problema y usted diga que eso no es nada, eso no es un pasivo. Pues claro que es una deuda, claro que es un pasivo, y por eso es importante que este es un marco fiscal que se ha hecho sincerando en la situación de la economía, y que creemos que, pues sí, en las condiciones actuales, con los hechos de la economía, se puede cumplir ese marco fiscal. Tal vez para cerrar, la pregunta que uno debería hacer es, de acuerdo a lo que ustedes ven, señora ministra, y entendiendo las justificaciones y validándolas, como no, con todo el respeto, entonces no hay mucho más que hacer, digamos, está haciendo todo perfecto. Hay que seguir. No, nosotros estamos, ¿qué tal que paráramos, Luis Alberto? Nosotros sabemos perfectamente que el compromiso de este gobierno es enorme, es impedir que Colombia se nos vaya al populismo, que el compromiso de este gobierno es enorme, es hacer que los colombianos también cambien toda la mentalidad, la cambiemos todos, que entendamos que este país no puede seguir siendo un país donde hay un montón de gente atenida a ver qué le van a regalar, sino al contrario, millones de colombianos saliendo todos los días a trabajar como lo hacen la mayoría de las familias colombianas, salen, trabajan, se esfuerzan. Pero aquí también se fue creando poco a poco este sistema de que era dándole a la gente. No, a la gente hay que enseñarle a pescar, como dice el famoso dicho. Entonces aquí nosotros vamos a seguir haciendo hasta el último instante, controlar la inflación, estimular la inversión, lograr solucionar toda esta cantidad de cuellos de botella en el sector productivo, y de esa manera sin duda vamos a ver muchos mejores resultados en el frente económico. Y otra cosa que yo les digo, mire, es el primer año de gobierno, repito, este gobierno no tiene autocomplacencias, pero por Dios, es que no hemos terminado el gobierno, es que todas estas evaluaciones es como si no estuviera pasando nada en la economía mundial, y como si en Colombia las cosas fueran fáciles. Ustedes saben que aquí tenemos una oposición absolutamente furibunda, viendo cómo todos los días destruye la confianza de los colombianos. Y tenemos que saber, si se destruye la confianza, no hay nada que hacer, ningún gobierno lo puede hacer. Sí. El nuestro seguirá empeñado a punta de trabajo, de buena fe, de dedicación y de resultados, mostrando a los colombianos, son 200 años que lleva de construcción esta nación. Este es un periodo que a todos les parece muy largo, pero es muy poquito para construir una nación, y estamos haciendo muchas cosas valiosas como nación, como colombianos. Y confiemos en el futuro, porque aquí vamos a salir adelante si todo el mundo cumple la ley, si todo el mundo se dedica a trabajar para generar riqueza, desarrollo, empleos, y si nos ponemos como meta lograr que este país, esta sociedad, acabe la desigualdad económica, cierre la brecha social, cierre la brecha con las regiones. Tenemos regiones que viven de verdad como en el siglo XIX. Aquí hay ciudades en Colombia, por ejemplo en Buenaventura, por ejemplo varias en el Pacífico, Guapi, se le mueren a usted niños en el primer año nacidos como si estuvieran en Zimbabue, pero tenemos otras regiones que viven como si fueran, pues comparadas con los países desarrollados. Entonces hay que cerrar esa brecha regional, y en todo esto está este gobierno comprometido. Señora vicepresidente, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Con el mayor gusto, gracias a ustedes por interesarse, y apostémosle todos. Mañana cumplimos 200 años de fundada esta nación gracias a esa batalla de Boyacá, pero el proceso empezó mucho antes, desde 1810, como ustedes lo recordaban. Veníamos viendo todo lo que fue este Febrero Llorente, ese grito por la independencia, y después de la batalla vino también un proceso enorme de la Constitución de 1821. Todo eso vamos a estar recordándoselo a los colombianos. ¿Sabe por qué? Porque un pecado que se cometió en este país fue en eliminar las clases de historia, las clases de geografía, las clases de cívica. Acá nos fueron robando sin que nos diéramos cuenta la autoestima, el sentido de pertenencia, el sentido de nacionalidad. Y un país que no tiene sentido de pertenencia, la gente no lo quiere, ni lo defiende. Aquí vamos a cambiar entre todos eso. 7:41, muchas gracias, señora vicepresidente. 7:41. Que les vaya muy bien, Luis Carlos. Igualmente, feliz día, gracias.
Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @la FM. La FM. La opinión de Ariel Ávila en la FM. La Fundación Paz y Reconciliación dio a conocer un informe bastante delicado donde muestra cómo el director de la Federación Nacional de Departamentos, el señor Camargo, ha contratado una serie de familiares y personas cercanas a magistrados del Consejo de Estado. No hay que olvidar que el señor Camargo es candidato, uno de los candidatos más fuertes a ser registrador nacional del Estado Civil. Además se muestra cómo estos magistrados coincidencialmente han tenido las principales investigaciones contra los miembros del Partido Conservador y cómo a su vez este contubernio entre el señor Camargo, Partido Conservador y personas del Consejo de Estado ha servido para que varios congresistas del Partido Conservador salgan sin problemas en sentencias y ha convertido a Camargo en uno de los hombres más fuertes candidatos a la registraduría. Todo esto lo hace desde la Federación Nacional de Departamentos, donde literalmente ha entregado contratos a diestra y siniestra. Casi un cartel de la Toga 2. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Paulino Riascos, presidente del partido Alianza Democrática Afrocolombiana, se refirió en la FM a los avales que ha entregado su partido a candidatos no afrodescendientes. Los nuevos partidos afro-no afro que aspiran por el poder regional surgieron de las curules afro, pero sus avales pues no es que tengan mucha relación con esos asuntos étnicos. Todavía no se han oficializado sus personerías jurídicas. Se están convirtiendo en unas colectividades en las cuales aparecen candidatos, pero muchos de sus críticos aseguran que no tienen ningún tipo de asidero o por lo menos coherencia temática. Ana María, ¿qué está pasando con estos partidos? ¿Qué está pasando con este partido que se llama Alianza Democrática Afrocolombiana? Pues yo le comento, Luis Carlos, que para estas elecciones se crearon 2 nuevos partidos afros que han avalado a personas que no precisamente representan los intereses étnicos. ¿De dónde salen estos partidos? Pues en las circunscripciones especiales afro, el año pasado ganaron en la Cámara John Arley Murillo y el representante Hernán Baró. Justamente por tener esta curul se crean estos partidos, Colombia Renaciente y Alianza Democrática Afrocolombiana. Comencemos por Colombia Renaciente. En este partido escamparon varios exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos. Clara López, Juan Fernando Cristo y Alfonso Prada terminaron confeccionando listas y otorgando avales en todo el país. Incluso también está Roy Barreras, hijo del senador homónimo. Con el partido Alianza Democrática Afrocolombiana, que surgió de la curul de Hernán Vanguero, pasa algo similar. Sí. Ellos han entregado varios avales por todo el país, pero en este partido hay una pelea, porque está el debate. ¿El partido es de la curul o del Consejo Comunitario Afrodescendiente que avaló al representante? Entonces con este partido ADA hay una pelea porque el representante Vanguero quiere abrir un rancho aparte, pero el Consejo Nacional Electoral avaló el partido del presidente del Consejo Comunitario Afrodescendiente, Paulino Riascos. Nos encontramos en comunicación justamente con Paulino Riascos, presidente del partido ADA, porque a mí me parece bastante interesante este debate. Lo es, por supuesto que lo es. Hay afrodescendientes que están quejándose porque se ha instrumentalizado, digamos, estas plataformas para visibilizar los procesos afro y de pronto terminan convertidos en una feria de avales. Pero preguntémosle sobre el tema a Paulino Riascos. Bienvenido, señor Paulino, a la FM. Ana, ¿puedo meter la cuchara antes de escucharlo? Claro que Ayer sí. dimos acá la noticia de la modelo Polanía que se lanzó. No, Elizabeth Loaiza, que se lanzó por este partido. Sí. Y además, Clara López es la que encabeza la lista de Colombia Renaciente. Entonces, ahí la pregunta que se hace uno, ¿es un partido afrodescendiente o no es un partido afrodescendiente? Esto es un partido afrodescendiente, pero los candidatos prácticamente no son afrodescendientes. Pero bueno, señor Paulino, bienvenido a la FM. Buenos días a todos los periodistas que en ese momento hacen parte de la preocupación que tienen y que podamos aclarar aquí. Y también aprovecho para saludar a toda esa gama de militantes de Alianza Democrática Afrocolombiana
que decidieron apostarle a la política y participación de la misma en el país a través de nuestros avales. Siga. Señor Paulino, yo entiendo que la actividad que ustedes han hecho es legal, que ustedes tienen derecho de meter a quienes quieran, pero hay indignación en algunos miembros de la comunidad afrodescendiente. Justamente Juan de Dios Mosquera, por ejemplo, dice que se está cooptando y se está utilizando estos espacios para un festín de avales. ¿Usted qué responde a los líderes de la población afrodescendiente que se están quejando porque los candidatos que son representados en estos dos partidos afro no representan los intereses de la comunidad? Bueno, yo quisiera primero que todo manifestar que lo que menos yo quisiera en la historia de mi vida es acusar a alguien o entrar en choque con mis hermanos. Frente a la preocupación del hermano Juan de Dios Mosquera, tengo que manifestar, y se lo pueden preguntar a cualquiera de los dirigentes, para Juan de Dios Mosquera nada de lo que él no hace es bueno que hagamos los demás líderes negros. Lo único que vale es lo único bueno que hay en este país es lo que él hace, ¿sí? Entonces, yo quisiera que el hermano Juan de Dios Mosquera presentara su solicitud que hizo alguno de los dos partidos afro, no solo a Alianza Democrática, sino a Colombia Renaciente o al mismo PRE, y donde no se le aceptaron los candidatos afros que presentó, porque él solo se limita a criticar a los demás y su construcción es la única que vale, y de esa construcción que él ha hecho discrepamos muchos de la forma que lo hace. Siga. Bueno, señor Paulino, el partido se llama Alianza Democrática Afrodescendiente, pero ustedes han hablado, sí sabemos que han hablado de afrodescendientes, pero también a candidatos que nada tienen que ver con estos procesos. Vamos a decir nombres, Luis Carlos. Por ejemplo, en el Chocó está con el aval a la gobernación Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien fue condenado a 18 meses de prisión por peculado culposo. En la gobernación del Meta avalaron a Antonio Cuellar, exalcalde de Restrepo, a quien le imputaron en 2016 el delito de corrupción al sufragante. Pues hay algunos candidatos que están siendo cuestionados, que han tenido cuestionamientos en el pasado y terminaron en su partido afrodescendiente. ¿Qué responde a esto? Bueno, yo lo primero que tengo que manifestar es que con mi equipo técnico frente al tema de la revisión de ventanilla única fui claro y les manifesté que la persona que en la ventanilla única o en las páginas apareciera con limitaciones que no permitieran que su aspiración fuera legal, no se firmaría. En ese sentido, mi equipo no me presentó ninguna novedad frente a los candidatos en mención. Siga. Paulino, ¿cuántos representantes afrodescendientes están en los 3.000 candidatos que avaló a ADA para estas elecciones? ¿Cuántos son afro de esta proporción? Bueno, yo lo primero que tengo que manifestar antes de responder esta pregunta es que me he dado a la tarea de hacerle ver a muchos hermanos que es verdad que han presentado su preocupación frente a que es que ellos no son negros. En algún momento de algunos candidatos yo le he dicho, mire, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. El artículo 176 de la Constitución Política de Colombia, que nos da el acceso a esas dos circunscripciones especiales junto con la de los hermanos indígenas, que en el caso de ellos tienen una en Cámara y tienen otras en Senado. Yo les he dicho a mis hermanos, mire, para nosotros mantener el partido debemos conservar la curul en la siguiente elección o sacar el 3% de la votación nacional, ya sea en Cámara o Senado. Partiendo de ahí, el gobierno lo que hace frente a esta opción de darnos un acceso a la política nacional frente a estas dos curules es permitir que en primario tengamos la opción de aspirar con dignidad frente a estas dos curules y poder estar inmersos en la política. Pero ya cuando nos exigen el cumplimiento del 3% de la votación o la curul y el partido es nacional, es para que todas las personas voten con nosotros así como nosotros lo hemos hecho en todos los partidos en la historia política de nuestro país. Aquí el único hermano negro que yo le diría hoy, usted tiene la razón frente a lo que propone y a lo que exige, es si presentó su candidato o se presentó como candidato o candidata a uno de los partidos y se le negó el aval. El partido es nacional y no nos podemos limitar a los candidatos negros porque cada 4 años del final del periodo legislativo de los congresos estaríamos fracasando todos los partidos. Siga. Entonces quiere decir que el partido tiene un nombre totalmente incoherente porque es la Alianza Democrática Afrodescendiente y nadie tiene que ver con el tema afro. No. Tengo muchos candidatos afro. Hay muchos candidatos afro. ¿Sí? Y otros con su trabajo porque fueron presentados. Mira, pero señor yo tengo Paulino, muchos enlaces. Ayúdeme con este dato preciso. ¿Cuántos candidatos tiene su partido?
Mira, nosotros apenas terminamos las modificaciones el día viernes. Sí, ¿cuántos candidatos tiene su partido? Perdón, te voy a responder. Apenas terminamos las modificaciones el día viernes. He estado pendiente de hacer ese consolidado, sí, que pensábamos hacerlo entre ayer y hoy, pero pues la entrevista, digamos, sí, pero me lo permite. En su cálculo. A ver, perdón. No, tengo un dato exacto que yo no creo que esté mintiendo y me voy a basar en la preocupación. Entonces, dígame el número, díganos el número, por favor. Pero déjeme responderle, por favor. Sí, es que le hemos hecho la misma pregunta 4 veces. Perdón. Voy a hacerle nuevamente la pregunta, señor Paulino. Perdón, ya te voy a responder. No, es que es sencillo, para que no nos enredemos más, por favor. ¿Cuántos candidatos tiene Alianza Democrática Afrocolombiana? ¿Cuántos? Considero no estar enredado. Me voy a basar en unos datos que sacó El Tiempo ayer, que si es un medio serio como el de ustedes, porque yo no he hecho el consolidado porque las modificaciones permiten bajar ese dato. El Tiempo dice que tenemos 3.500 candidatos para las elecciones regionales. 3.500. ¿Cuántos de esos 3.500 son afrodescendientes? Bueno, ese consolidado no lo tengo, pero ayer incluso compartí con la dama que me contactó para este medio y le presenté 2 humildes candidatos a las alcaldías de Putumayo, unos de tantos que vinieron ellos mismos y me manifestaron, no creíamos que íbamos a salir con el aval de aquí porque muchos partidos nos cerraron las puertas. Les manifesté su partido y aquí está el aval y la dama ¿usted me está diciendo conoce. que de 3.500 sí. solamente hay 2? No, le estoy poniendo un simple ejemplo porque no tengo el consolidado y quiero ser serio. Más o menos en el consolidado que usted tiene, no tiene que ser tan estricto. De 3.500, ¿cuántos tiene? Mira, hay una particularidad y en el trabajo que se hace no está marcado el autorreconocimiento, por ejemplo, de si es negro o es indígena o es mestizo para darle el aval. Claro. Entonces no tengo señor Paulino Riasco, usted presidente de la Alianza Democrática Afrocolombiana, el reconocimiento tengo hoy usted como en el partido presidente avalado. de la Alianza Democrática Afrocolombiana, señor Paulino. ¿Cómo? Usted como presidente de la Alianza Democrática Afrocolombiana, ¿no sabe cuántos candidatos afros tiene su partido? Perdón, le dije, llevo 2 días después de las modificaciones, no hemos hecho el consolidado, pero si en algún momento me lo permiten, se los presentaré y me tocará llamar a preguntarle a todos los avalados quién se reconoce negro, afrocolombiano, raizal o palenquero para poderle dar ese caso, porque la misma norma no me pide que yo tengo que coger. No, la norma no, pero como usted tiene ese partido, el de la Alianza Democrática Afrocolombiana, pues usted no tiene ese consolidado, no sabe. Bajo ninguna circunstancia puedo permitir que el partido se lleve a esos términos. Si es un partido nacido con principios de oportunidades para la comunidad negra en la política, pero no podemos llevarlo allá porque no perviviríamos en el tiempo. El partido es nacional y es para que congreguemos a todos nuestros hermanos a votar como hemos votado nosotros. ¿Usted no sabe si su partido Alianza Democrática Colombiana tiene un número determinado de afrocolombianos? No tiene idea. Sí tengo muchos hermanos avalados, pero como el censo no lo hemos hecho y no me permite yo clasificarlos en esos términos porque no existe ese filtro. Vale. Tendríamos que hacerlo y me doy a la tarea de hacerlo. Entiendo. Y se los haré conocer en cualquier momento. No sabe entonces. Ana María, ¿tiene otra pregunta? Sí, hay una inquietud porque el director del partido Riascos tiene una pelea, bueno, el partido como tal tiene una pelea con el representante a la Cámara, Hernán Banquero, quien fue el que se ganó la curul afro, y por cuenta de esta curul afro es que se le otorga personería jurídica a la Alianza Democrática. Cuéntenos, señor Paulino, cuál es esta disputa que ustedes tienen con la persona que se ganó la curul. ¿Quién merece tener el partido, ustedes o el representante que ganó la curul? Bueno, lo primero que tengo que manifestar es que detesto la guerra desde cualquier ámbito que se vive en mi país y nosotros como Consejo Comunitario no tenemos una pelea con el representante, no la podemos llamar pelea, hasta disputas jurídica que creo que tampoco la hay porque la norma es clara y el derecho es del Consejo Comunitario. El representante se eligió por nosotros, luego pretendió quedarse con el partido, eso sí es cierto. Celebro la forma en que el Consejo Nacional Electoral hizo respetar nuestros derechos y tanto hasta la curul es del Consejo Comunitario, la respetamos en medio de las cosas que él ha hecho hoy buscando quedarse con el partido, tanto así que estamos buscando los mecanismos de que el representante acate lo tipificado en la norma que nos da la curul, porque si él no la conocía cuando se eligió por aquí, pues se equivocó.
pero la curul que él ostenta es del Consejo Comunitario y del Partido Político Alianza Democrática, no es de él, y le estamos haciendo un llamado desde este medio para que acate por una vez por todas, ¿sí?, el mandato de la norma que lo eligió, porque si no se está perjudicando, tanto así que vuelvo y repito, después del Consejo Nacional Electoral haber hecho respetar nuestros derechos, él sigue insistiendo en buscar cómo quedarse con un partido que no le pertenece, que es de las comunidades, que lo acepta como su representante. Si nos respeta y si no, nos tocará buscar los mecanismos de ley para que él nos respete, porque él sigue insistiendo en eso, tanto así que en los días pasados buscó un nuevo abogado porque el abogado que tenía le renunció porque no consiguió cabida por donde quitarnos la curul ni quitarnos el partido, buscando que en el Consejo Nacional Electoral cambien de ponente, cambien de magistrado ponente para pervertir nuestra curul y nuestro partido y buscar quedarse con él, porque el magistrado ponente ha sido una persona seria con nuestro tema y él está buscando que cambien el ponente en el Consejo Nacional Electoral, un ponente que le dé garantías a él para vulnerar los derechos de un pueblo que le sirvió. 8:33, pues agradezcámosle a su invitada, Ana María, por favor. Muchas gracias, señor Paulino Riascos, presidente del partido Alianza Democrática Afrocolombiana, por haber aclarado este asunto en la FM. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio y saludo a todos mis hermanos negros afrocolombianos, raizales y palenqueros. Este partido se mantiene pues no solo con la primaria participación de candidato o candidata, también se mantiene con el voto de todos y los invitamos a acudir a su partido, que es el Partido del Pueblo Negro, con sus demás hermanos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, indígenas y campesinos, mestizos de todo el país. Muchas gracias. En la FM, las noticias como son. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, explicó en la FM qué va a pasar con el técnico Patricio Camps luego de no presentarse a la rueda de prensa después de caer 4-0 frente al Tolima. Señor presidente Méndez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. ¿Qué está pasando en su equipo? Yo sí estoy muy mal. Primero que todo, pues quería decirle, y aprovecho la oportunidad de decirle, comentarle a la doctora Cristina, a quien respeto y a quien conocí hace muchos años cuando alguna vez la vi con su padre, quien era un hincha y quien fue socio de Santa Fe hasta hace muy poco. Yo le quiero decir que así como le duele a usted, a mí me duele mucho más. Yo le quiero recordar que hace unos años, estando ahí y después y tomando las riendas de Santa Fe, lo encontré en una situación igual y de pronto menos que lo que la encontré hoy, razón por la cual me ha tocado tomar riendas en el asunto y razón por la cual tengo que salir ante la opinión pública a decirle que sí, aceptar, tenemos una crisis muy grande en lo deportivo y tenemos una crisis muy difícil en lo económico. Usted puede hablar con el señor Henry Reyes, creo que fue quien compró las acciones del doctor Plaza, y él les sabrá comentar en la situación en que nos encontramos, ¿sí? O sea, para usted este es un problema meramente económico que ha arrancado desde las dificultades económicas. Es que aquí hay un problema económico y a esto se pega el principal, que es el deportivo, y que es para lo que la empresa, digamos, mal llamada, ya por obligaciones de ley y empresa, está creada, que es para hacer deporte y para hacer fútbol. ¿Qué está pasando en lo futbolístico? ¿Qué está pasando con Patricio Camps? Yo encuentro un contrato de trabajo firmado el día 1 de julio del 2019 y había unas actas donde él se había presentado en 2 meses atrás y donde iba a mirar y estaba mirando y tenía que trabajar. Esa cláusula no dio inicio a un contrato de trabajo sino hasta el 1 de julio. O sea, el contrato de trabajo del señor Camps lleva solo 6 días hábiles. Yo hablé con él antes del partido contra Tolima y le dije que era muy complicado la posición del equipo, que no me gustaba cómo estaba jugando el equipo y que creo que las congencias de los jugadores han sido erradas, pero que íbamos a trabajar y que íbamos a evaluar el trabajo día a día. Pero aquí en el fútbol también miramos que hay partidos acatécnicos y para mí el partido contra Tolima era un partido, es un resultado que le dolió a todo el mundo, que nadie lo esperaba. Entonces yo lo llamé terminado el partido y le dije al señor que necesitaba hablar con él y que necesitaba evaluar lo que se había hecho. Sí, ahora, señor Méndez, ¿es cierto que Patricio Camps, a través de Pascual Lescano, que es su representante,
el mismo representante de Pekerman, de José Pekerman, están buscando cómo demandar a Santa Fe por cerca de 1.000 millones de pesos. ¿Es eso cierto? Yo hablé con él, ¿cierto? Terminado, y perdón, le continúo la historia. Sí. Él niega ir a una rueda de prensa. Yo lo cito al día siguiente. El equipo no viaja al mismo día porque la policía nos manifiesta que era mejor porque había mucha gente en el camino y de pronto una pedrada al bus, era mejor. Se llegaron aquí, estuvo ayer a las 2 de la tarde y me dijo que con quien tenía que hablar era con su agente, ¿cierto? Sí. Yo le dije que era es Pascual Lescano. Que hoy me enteré que era Pascual Lescano. Él ayer me dijo que su agente, que esperara una llamada del agente. Yo desconocía porque en el contrato no existe, ¿sí? Entonces yo le dije que pues difícil, más sin embargo hoy que lo cité al club a las 8 de la mañana, no llegó a las instalaciones acá administrativas, sino que llegó a la sede deportiva. Yo ya lo llamé y le dije que lo esperaba acá en la sede porque necesito hablar con él. ¿A Pascual Lescano o al técnico? Al técnico. Al técnico. Ya me llamó el señor Pascual y me dijo que él era el representante y que él quería hablar. Entonces yo ya le dije al técnico que se trasladara acá y que quería tener un representante pues que le diera el poder y que yo hablaba ahí sí con un poder, pero mientras tanto no. Sí. Digamos, eso ha sido la historia. Yo le estoy diciendo. Pero hasta el momento usted no tiene información sobre si es verdad o no que haya una intención para demandarle 1.000 millones de pesos. Lo que pasa es que yo creo que hablan de 2.000 millones de pesos, que sería aproximadamente el remanente del contrato a 100 millones de pesos del mes. Exacto, sería más o menos eso. Yo lo que pienso que hablan de esa cuantía por eso, ¿no? Claro, pero que yo sepa que hemos sido demandados o que hay algún abogado que me haya llamado a decirme que quiere que conciliar antes de, porque como en el laboral también es importante cuando se hace la conciliación, no, hasta ahora no he recibido la pero en su opinión, señor Méndez, el técnico incumplió el contrato, es decir, el contrato es inválido por el hecho de que él no haya asistido a la rueda de prensa. Que hay unas cláusulas que determinan que él debe cumplir con eso. Lo único que yo sé decirle... ¿Aló? Sí, aquí estamos, escuchamos. Lo único que sé decirle es que ya me llegó una cartica donde la mayor me avisa que se me inicia un proceso por la no asistencia del técnico a la rueda de prensa. Claro. Ahora, señor Méndez, entendiendo esta parte que es una parte laboral, es una parte compleja, desafortunada, ustedes sabían que este señor no era técnico de fútbol, fue asistente técnico. Y no es la primera vez que cometen este error en la historia reciente. Vienen del señor Bedoya, que tampoco era técnico de fútbol. Es decir, se están tomando errores consecutivos en lo deportivo, poniendo frente del club, por lo menos en lo que tiene que ver con la dirección técnica, a gente que no tiene un historial como técnico de fútbol. Luis Carlos, yo desafortunadamente no voy a hablar de mi antecesor. De pronto, en su buen criterio pensó que esos eran los técnicos. Yo no participé en la elección, ni de nominación, ni se me consultó porque no hacía parte de la junta directiva. Sí, claro, lo entiendo. Bueno, oiga, otro que le está metiendo candela al asunto es el embajador de Colombia en Washington. ¿Ah, sí? Pacho Santos. ¿Qué dijo? Pues hay un Twitter muy fuerte en el que dice Pacho Santos, un ex preso rojo, no es expreso, sino expreso rojo, Eduardo Méndez, es el nuevo presidente de Santa Fe. ¡Qué vergüenza! Ojalá la UIAF, Coldeportes, por fin le metan la mano a ese equipo. Muy fuerte. Primero haciendo referencia a que el señor Méndez pues estuvo detenido hace algún tiempo. Y pues sí. ¿Es un trino reciente ese? Sí, hace 4 días. Caramba. Que también es el dueño de la Unión Magdalena y que tuvo unos problemas con la justicia. Agosto 2, 6-8 de la mañana. Muy fuerte el trino, señor Méndez. Le pido el favor de que me permita aclarar ese tema. Yo al expresidente, ex vicepresidente y al embajador de Estados Unidos hoy, lo admiro, lo respeto, sé que ha luchado mucho y ha trabajado mucho por lograr lo que tiene y ocupar los cargos que tiene, y ante eso no puedo y respetarlo. Su opinión la respeto, pero yo también he trabajado mucho para lograr y llegar acá. Yo también he pasado por muchos puestos oficiales, hice curso para policía, fui juez encargado,
y me dediqué a litigar. En el ejercicio del litigio de mi profesión cometí un error, lo acepto, lo enfrenté y ya lo pagué. Eso no significa que a una persona la tema o se le excluya de vivir en sociedad o de ejercer cualquier oficio por un error que haya cometido. Llevo 10 años en Colombia y le he mostrado a toda la ciudadanía de que soy una persona de bien, de que trabajo en derecho, que desde que llegué sé que los ojos de muchos van a estar encima mío y por eso ando al filo de la navaja. Cada paso que doy trato de darlo de la mejor fórmula y ser ejemplo para mucha gente que sepa que si ha cometido un error tiene derecho a vivir. Ahora yo le explico lo siguiente, en el pedacito que él dice que la UIAF y que todos que deberían investigar, hace 10 años que el señor Méndez no estaba en Santa Fe, no vivía en Santa Fe. Cuando fue presidente de Santa Fe, pueden revisar totalmente los libros y se darán cuenta qué inversiones hicieron, mínimas, un equipo que no trajo estrellas, un equipo que se dedicó a pagar unas deudas, un equipo que se dedicó a traer... Pero ¿qué se viene entonces, señor Méndez, para Santa Fe? Que los hinchas están preocupados por la situación del equipo, lo ven en el borde de la tabla. ¿Qué se viene? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cambio de técnico? ¿Refuerzo? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿qué se viene para Santa Fe? Que llegó una junta directiva que tiene que trabajar, sacarlo adelante y volverlo a colocar en las posiciones que se merece y que en la última década consiguió. Yo se lo dije a la asamblea, se lo digo a todos los santafereños. Me acuerdo de hace 17 años cuando llegué en una situación muy parecida a la que estamos hoy. Le dejamos las bases a trabajar. Otras personas llegaron, otras personas pertenecieron a la junta. La fiscalía y el gobierno tuvo 10 años y ha tenido 10 años, han sido investigados, han sido observados en el mismo gobierno del doctor Santos. No hay nada ilegal y aquí solo tenemos que unirnos en pro de sacar una institución adelante como es la de Santa Fe. A todos esos santafereños que hoy les duele, yo creo que nos va a doler mucho más si no trabajamos en beneficio de la institución. Pues ojalá puedan resolver algo y tomar determinaciones prontas porque el equipo se está muriendo. Señor Méndez, gracias por acompañarnos, que tenga buen día. A ustedes, Luis Carlos, muy amable y una feliz día para todos. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.